Buenos días, mi nombre es Harold García, pertenezco a la Escuela Mayor de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y el día de hoy les voy a hacer un análisis jurídico basado en la sentencia C-776 del 2013. Tengo una tabla de contenido, la cual es el hilo conductor que voy a seguir durante la explicación de esta sentencia. Primero que todo hablaré un poco sobre la sentencia, después pasaré a hablar sobre los hechos relevantes. Como tercer lugar encontramos el aspecto jurídico de la sentencia. En cuarto lugar encontramos el problema jurídico planteado o los problemas jurídicos planteados. En quinto lugar, las normas jurídicas implicadas, las consideraciones y los argumentos planteados. En sexto lugar, el salvamento de voto realizado en la sentencia. Y por último, mi aporte personal. Bueno, la sentencia. Esta sentencia se dio en la Corte Constitucional y el magistrado ponente fue Manuel José Cepeda Espinosa. Se dio en Bogotá el 9 de septiembre de 2003. En los hechos relevantes de la sentencia encontramos que el ciudadano Andrés de Subiría Samper demandó la totalidad de la Ley 788 del 27 de septiembre de 2002, por la cual se expiden normas en manera tributaria y penal del orden nacional y territorial. El aspecto jurídico de la sentencia encontramos que es una acción pública de inconstitucionalidad contra la totalidad de la Ley 788 de 2002, como lo mencioné anteriormente. Los problemas jurídicos planteados en la sentencia son los siguientes. Encontramos 4 de estos. En primer lugar, encontramos que si debía el Congreso, al aprobar el proyecto de ley número 80 de 2002, planteado en la Cámara, y la ley 93 de 2002, planteada en el Senado, por la cual se expiden normas en manera tributaria y penal de orden nacional y territorial, las cuales dictan las disposiciones siguientes. Debería el Consejo seguir la prescripción del artículo 160 superior, según la cual entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, deben transcurrir por lo menos 15 días o por el contrario, en atención a que el presidente de la República había solicitado el trámite de urgencia respecto a este proyecto, podía obviarse dicho término. En segundo lugar, encontramos, son el remate de bienes del artículo 8 de la Ley 788 de 2002 y la liquidación y el recaudo de los impuestos de los departamentos, planteado en el artículo 57 de la Ley 788 de 2002, funciones que no pueden ser realizadas indefinidamente por los particulares, según lo prescrito por el artículo 123 superior. En tercer lugar encontramos, vulneran los artículos 69 al 74 de la Ley 788 de 2002, los cuales son de naturaleza penal, el principio de unidad de materia, ya que la ley es la que pertenece se refiere a cuestiones tributarias. Y en cuarto y último encontramos que si la modificación introducida en el artículo 114 de la Ley 788 de 2002 al artículo 115 del Estatuto Tributario, en virtud de la cual es deducible la renta bruta del 80% de los impuestos de industria y comercio y predial que efectivamente se hayan pagado durante el año o periodo gravable, siempre y cuando tengan relación de causalidad con la renta del contribuyente y no el 100%, tal como lo preveía la norma antes de que fuera modificada esta. Concede extensiones a impuestos distritales y municipales en violación del artículo 294 de la Carta y desconoce así la garantía que proporciona el artículo 362 superior a los bienes y rentas de las entidades territoriales. Ahora les voy a hablar un poco sobre las normas jurídicas implicadas, las consideraciones y los argumentos planteados, los cuales se presentaron durante esta sentencia. Las normas presentadas en el caso son principalmente normas constitucionales y sentencias tomadas como precedentes, las cuales sustentan las decisiones tomadas por la Corte. Es importante tener claro que algunas de las normas acusadas son utilizadas por la Corte para la defensa de estas mismas, puesto que ésta considera que ampliamente las acusaciones presentadas por el demandante se dieron debido a una equívoca interpretación sobre la norma. Antes de proceder con el juicio de constitucionalidad de las normas acusadas, la Corte habrá de establecer si ha operado el fenómeno de la cosa juzgada sobre estas. La Corte también se encarga de realizar un estudio de si los cargos mencionados por el actor obedecen rigurosamente los criterios de procedibilidad de la acción pública de inconstitucionalidad, las cuales son desarrolladas en la jurisprudencia constitucional. Primero, encontramos que el actor sostiene que durante el proyecto de ley número 8002 de la Cámara y 93 de 2002 del Senado, por el cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones, el Congreso no observó el lapso de 15 días
que de acuerdo con el artículo 160 de la Carta debe mediar entre la aprobación de un proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate dentro de otra. Frente a lo planteado, el procurador, al igual que los apoderados del ministro de Hacienda y Crédito Público y de la DIAN, consideran que el cargo analizado no es pertinente, debido a que el presidente de la República habría solicitado esta ley como un trámite de urgencia. Esto debido a que se encontraban necesidades monetarias y de no ser despedido este trámite, no se podrían garantizar las funciones del Estado. Frente a esto, la Corte se encontró de acuerdo, debido a que, en efecto, el 1 de octubre del 2002, el presidente de la República solicitó a los presidentes del Senado, de la Cámara y las comisiones tercera y cuarta que se le diera trámite de urgencia al entonces proyecto de ley número 80 del 2002. Los certificados, los cuales fueron expedidos por el secretario del Senado y de la Cámara, corroboran que el requisito planteado fue debidamente cumplido por el Congreso, demostrando que el proyecto de ley planteado fue aprobado en sesiones conjuntas en comisiones económicas. Encontramos también que el demandante asegura que la función de los remates de bienes planteados en el artículo 8 de la Ley 782 y de manera especial la liquidación y el recaudo de impuestos del registro planteado en el artículo 57 de la Ley 788 tienen un carácter indefinido en el tiempo, lo cual rompe en forma directa el postulado constitucional de que los particulares solo pueden cumplir funciones públicas en forma temporal, pero nunca en forma permanente o indefinida, lo cual se encuentra planteado en el artículo 123 de la Constitución Política. Frente a lo denunciado por el demandante, la Corte señala que la existencia de varias disposiciones constitucionales las cuales hacen posible el ejercicio permanente de funciones públicas por particulares, como por ejemplo en el caso de los notarios, no es pertinente afirmar que la temporalidad mencionada en el artículo 123 de la Constitución sea una regla rígida, la cual no permite en cualquier caso el ejercicio de funciones públicas permanentes por personas privadas. Además de esto, la Corte se ha pronunciado en otras oportunidades sobre los diversos mecanismos de los medios los cuales es posible asignar a los particulares funciones administrativas. También es pertinente mencionar una diferencia entre el artículo 8 y el artículo 57 de la Ley 788 de 2002. Mientras que el artículo 8 realiza un planteamiento de que el remate de bienes podrá ser llevado por entidades de derecho privado, el artículo 57 plantea que la liquidación y la recolección de los impuestos departamentales podría realizarse por medio de sistemas mixtos. Esto quiere decir que dentro de este solo podrán participar en tanto particulares las cámaras de comercio. Es importante tener clara esta distinción debido a que la Corte conoció la posibilidad de que los particulares ejerzan de manera permanente las funciones administrativas, pero también ha subrayado que esto constituye una excepción y no la regla. También encontramos que el demandante afirma que los artículos 69 al 74 de la Ley 788 de 2002 vulneran el principio de la unidad de la materia, el cual se encuentra consagrado en el artículo 158 de la Constitución. Esto debido a que por la materia que reglamenta han debido ser tramitados por medio de una reforma al Código Penal y no mediante una ley tributaria. A lo que la Corte responde que para que proceda la declaración de inexigibilidad por vulneración de la unidad de la materia, se requiere que los asuntos se encuentren regulados por la norma demandada, no se encuentren en relación de conexidad con la materia dominante de la ley a la cual se encuentran adheridos. También que esta unidad solo será rota cuando exista absoluta falta de conexión o de incongruencia causal, también de incongruencia temática, sistemática y teleológica entre los distintos aspectos los cuales regula la ley y la materia dominante de esta misma. Encontramos que el demandante sostiene que la modificación realizada por el artículo 114 de la Ley 788/2002 al artículo 115 del Estatuto Tributario, sobre la cual es deducible la renta bruta del 80% de los impuestos de industria y comercio y de predial que se hayan cancelado durante el año o periodo gravable, siempre y cuando tengan una relación de causalidad con la renta contribuyente y no el 100% tal como lo era previsto por la norma antes de que ésta fuera modificada. Vulneran los artículos 294 y 362 superiores debido a que concede excepciones a impuestos y se desconoce entonces la garantía a los bienes y a las rentas de las entidades territoriales. A la Corte responde que el cargo formulado por el demandante resulta en una interpretación confusa de la norma acusada. Esto debido a que los impuestos territoriales a los cuales se hace referencia permanecen invariables, mientras que el varía basado en unos términos es el de la renta, es decir, el de la renta es el que se refiere a la norma.
También encontramos que el demandante sostiene que los artículos 34 y 116 de la Ley 788 de 2002 se encuentran vulnerando los artículos 1, 92 y 363 de la superior. El demandante asegura que el legislador excedió el límite de sus competencias en materia tributaria, en la medida en la que ampliación de la base gravable, de acuerdo con lo prescrito en los artículos 34 y 116 acusados, desconoce los principios que rigen el sistema tributario, los cuales se encuentran planteados en el artículo 363 de la Constitución, y el alcance del deber tributar, los cuales se plantean en el artículo 95 de la Constitución. La Corte concluye que el artículo 34, el cual se está acusando, no es violatorio de la Constitución. Esto debido a que se realiza una identificación específicamente de los bienes gravados, mientras que el 116 sí lo es, debido a que fue una decisión indiscriminada de gravar bienes y servicios totalmente diversos, lo cual se tomó sin el mínimo de deliberación pública en el seno del Congreso sobre las implicaciones que ello tendría sobre los principios de progresividad y de equidad. La Corte consideró que el artículo 116 es una violación de manera directa a los principios mencionados anteriormente, los cuales rigen el sistema tributario, y que se violaron estos principios cuando se modifica un sistema tributario de manera indiscriminada. Además, cuando se encuentran falencias tanto en los ingresos que provienen de los tributos como en el lado del gasto dirigido a cumplir fines redistributivos, los cuales son llevados mediante la ampliación de la base del IVA a todos los bienes y servicios de primera necesidad, los cuales son primordiales en el goce efectivo al mínimo vital de vida de un amplio sector de población del país. Frente a las consideraciones planteadas anteriormente, podemos ver cómo la Corte realiza un desglose jurisprudencial, el cual nos permite interpretar la norma de manera acertada. Es pertinente recalcar que para poder accionar una demanda como esta, es decir, una acción pública de inconstitucionalidad, se debe tener un amplio conocimiento e interpretación acertada de la norma, la cual se obtiene realizando una amplia investigación de casos similares, utilizando precedentes para no caer en vacíos interpretativos. Nos encontramos también con un salvamento de voto. Este salvamento de voto fue expuesto por el magistrado ponente Manuel José Cepeda Espinosa. El magistrado salvó el voto respecto al artículo 8 de la Ley 788 de 2002, pues este considera que las razones planteadas por el demandante demuestran la violación de la Constitución. Además, considera que frente a lo que se fue señalado por el demandante, se le deja al Ministerio de Hacienda y Crédito Público una gran discrecionalidad en la determinación del precio de venta de los bienes adjudicados o recibidos en dación de pago, ya que el legislador no fija ningún parámetro objetivo para fijar un precio de venta sobre estos, y por esta vía se podría abrir un camino a la corrupción, ya que se pueden vender los bienes del Estado a cualquier precio que fije el ministro de Hacienda y Crédito Público, con grave detrimento del patrimonio público. Por último, dejaré mi aporte personal sobre esta sentencia. Durante el análisis de esta sentencia, pude concretar la importancia de la interpretación en el derecho y cómo tener falacias en este campo nos puede llevar a cometer grandes errores. Es de gran importancia tener clara la jerarquía de las normas para saber cuándo son pertinentes contradicciones que se puedan llegar a presentar o simplemente violaciones a normas superiores, esto de manera inicial. Mientras realizaba la lectura de la sentencia, pude darme cuenta de cómo la Corte Constitucional defiende su propuesta basándose plenamente en la norma, lo cual me llevó a seguir el hilo conductor de esta sentencia rápidamente. Fue clave para el análisis de esta sentencia identificar las normas jurídicas que estaban en juego para comprender el contexto y los problemas jurídicos planteados, y posterior a esto realizar un análisis pertinente identificando cada uno de los elementos de la sentencia y las respuestas dadas por la Corte. Me encuentro de acuerdo con lo resuelto por la Corte, pues ésta realizó una interpretación de cada una de las normas demandadas, sustentando por qué éstas procedían o por qué no, de manera correcta y sin excesos. Además, también pude comprender la importancia de estar al tanto de las decisiones tomadas por la Corte recientemente, las cuales nos pueden servir como precedentes en cualquier proceso jurídico que se vaya a llevar a cabo, y cómo ésta se sustenta sobre estos precedentes para la toma de decisiones y sustentación de las mismas. Con respecto a la aclaración de voto mencionada anteriormente, presentada por el magistrado Manuel José Cepeda, me encuentro de acuerdo debido a que considero que si no se establecen los parámetros sobre la determinación de precios de venta de los bienes adjudicados o recibidos en dación de pago, pueden existir irregularidades sobre las ventas y los precios fijados en estos, ya que para nadie es un secreto que existe un nivel de corrupción el cual puede ser activado a través de estos vacíos normativos, causando así decisiones sobre precios de venta